Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y música. Como siempre, hermanas y hermanos, transmitiendo desde los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor en el ciclo C. Bendiciones para todos, mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Tomás Rodríguez. He deseado enormemente comer esta comida pascual con ustedes antes de padecer. Reciban un abrazo en el amor del Señor. En el comienzo de la Semana Mayor, soy Jay Ledesma. Queridos hermanos en Cristo, empezamos hoy la Semana Santa. Esta es una semana solemne en la que queremos vivir con Cristo su pasión, muerte y resurrección. Hoy conmemoramos la entrada victoriosa de Cristo en Jerusalén para consumar su misterio pascual. También leemos la pasión en donde Cristo, el siervo, cumple su misión de servidor, entregando su vida al servicio de todos nosotros. Hoy acompañaremos al Señor, que misteriosamente está presente con nosotros, con las palmas en las manos, con cantos en nuestra boca y una gran alegría en el corazón. Recibamos al Mesías pobre y humilde como nuestro Rey y nuestro Salvador. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 6. Bendito el que viene en el nombre del Señor, de Salomé Arrizibita. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que sale en el cielo, bendito el que sale en el cielo, bendito el que sale en el
Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 50, versos 4 al 7. El siervo de Dios comunica la palabra de Dios que nace de la escucha y también asume con esperanza los sufrimientos que esta misión le acarrea. Escuchemos. En aquellos días dijo Isaías: mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no me he rebelado, ni me he echado atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me mesaban mi barba. No oculté el rostro a insultos y salivazos. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Por eso ofrecí el rostro como pedernal, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 21. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En una experiencia de desamparo, el salmista implora la misericordia de Dios. Cristo hará suyas las palabras de este salmo en su abandono en la cruz. Escuchemos la interpretación del coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo quinto de Cuaresma. Modo primero. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Modo segundo. Estamos alegres con el Señor. Cuando el Señor cambió la suerte de Sion, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos, el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev, los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versos 6 al 11. Jesús, el Hijo de Dios, utilizó esa condición divina como un privilegio. San Pablo nos lo explica en un hermoso himno. Escuchemos. Hermanos, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango,
y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio. La pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 23, versículos 1 hasta el 41. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se humilló por nosotros, por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se levantó toda la asamblea, o sea, sumos sacerdotes y escribas, y llevaron a Jesús a presencia de Pilato, y se pusieron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que este hombre anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se paguen tributos al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Él le contestó. Tú lo dices. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la gente: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Pilato, al oírlo, preguntó si era Galileo, y al enterarse que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió. Herodes estaba precisamente en Jerusalén por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que quería verlo, porque oía hablar de él y esperaba verle hacer algún milagro. Le hizo un interrogatorio bastante largo, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él. Y poniéndole una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes se llevaban muy mal. Pilato, convocando a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo, les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, y resulta que yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en este hombre ninguna de las culpas que le imputan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le daré un escarmiento y lo soltaré. Por la fiesta tenía que soltarles a uno. Ellos vociferaron
en masa, diciendo: fuera ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con intención de soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues, ¿qué mal ha hecho este hombre? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. Así es que le daré un escarmiento y los soltaré. Ellos se le echaban encima, pidiendo a gritos que lo crucificara, e iba creciendo el griterío. Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que le había metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se le entregó a su arbitrio. Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que le llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de mujeres que se daban golpes y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirle a los montes: desplomaos sobre nosotros, y a las colinas: sepultadnos. Porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían también a otros 2 malhechores para justiciarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echándolas a suerte. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le increpaba: ¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Nosotros la sufrimos justamente porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya eso de mediodía y vinieron las tinieblas sobre toda la región hasta la media tarde, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y, dicho esto, expiró. El centurión, al ver lo que pasaba, daba gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, habiendo visto lo que ocurría, se volvía dándose golpes de pecho.
Todos sus conocidos se mantenían a distancia, y lo mismo las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y que estaban mirando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 4. Hosana al Rey, del coro Voces de Guadalupe. Sean bienvenidos a nuestro programa semanal, hermanos y amigos. Hoy es Domingo de Ramos. Entramos en la Semana Mayor, la gran semana de los cristianos. Desde ahora, todo está revestido del misterio insondable del amor de Dios en su Hijo Jesús. La liturgia de la palabra de hoy nos presenta al Mesías viviendo un cambio radical de escenario, del triunfo de la aclamación al fracaso de la muerte y muerte en cruz. ¿Puede un hombre reaccionar con dulzura y misericordia ante un despliegue de odio y acusaciones falsas? Escuchemos con atención el análisis. Bendiciones. Bueno, gracias hermano Jay, como siempre, y entrando de lleno en esta primera lectura de Isaías. El texto da la palabra a un personaje anónimo que habla de su llamamiento por Dios para la misión. Él no se denomina profeta, pero narra su vocación con los elementos típicos de los relatos proféticos de su vocación. En primer lugar, la misión que este profeta recibe de Dios tiene que ver claramente con el anuncio de la palabra. Así que el profeta es el hombre de la palabra, a través de quien Dios habla. La propuesta de redención que Dios hace a todos aquellos que necesitan de salvación, liberación, en quien se hace eco la palabra profética. Así que el profeta es modelado enteramente por Dios y no pone, ¿verdad?, esa resistencia ante esa llamada, ni a la que Dios le propone, pero tiene que estar continuamente en una actitud de escucha de Dios para que puedan presentar con fidelidad esa palabra de Dios a los hombres. En segundo lugar, la misión profética se concreta en el sufrimiento. Es un tema sobradamente conocido, ¿verdad?, en la literatura profética, el anuncio de las propuestas de Dios. Y este provoca resistencias que para el profeta se constituyen casi siempre
en dolor y persecución. Sin embargo, el profeta no se rinde. La pasión por la palabra se sobrepone al sufrimiento. Y en tercer lugar, viene la expresión de confianza del Señor, que no abandona a aquellos a quienes llama. Así que la certeza de que no está solo, que tiene la fuerza de Dios, vuelve al profeta más fuerte que el dolor, que el sufrimiento, que la persecución. Por eso el profeta no será confundido. Y por ahí también nuestro hermano Jay, ¿verdad?, tiene algo sobre esa primera lectura. Pues mira, gracias, Rinaldo. Hay un pedacito aquí de ese libro de Isaías para que la gente se ubique qué es lo que estaba sucediendo en esa lectura. Y hay una parte que dice: no me tapé el rostro ante los ultrajes, sabiendo que no quedaría defraudado. En la memoria de los momentos importantes de la historia de la salvación, llegamos al tercer cántico del siervo del Señor, que es del segundo Isaías. Un poema que nosotros vemos cumplido totalmente en Jesús Nazaret. El cuarto cántico, que es el más impresionante, lo proclamamos entero Viernes Santo. Se afirma que este siervo, que tiene una lengua de iniciado para saber decir al abatido una palabra de aliento, pero también se dice que antes, cada mañana, se escuchaba lo que decía aquí los iniciados, palabras de Isaías. Escucha para luego poder comunicar las palabras de Dios. Hablando de este siervo, es además consciente de que su misión va a ir acompañada de total oposición. Esta parte que es bien bonita y habla directamente de Cristo. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban. Siempre, eso sí, con la ayuda de Dios. Mi Señor me ayudaba, por eso no quedaba confundido. Qué hermoso, Eric. Bello. Bueno, hermanas y hermanos, gracias, Jay. En nuestra segunda parte del programa, pues discutiremos un poco sobre esa lectura de San Pablo a los Filipenses y ese evangelio que está bien tremendo de San Lucas, ¿verdad? La pasión del Señor. Mientras tanto, pues, Jay, llévanos un cántico. Continuamos con ustedes el cántico número 3. Canto para procesión de entrada del grupo Catena en Argentina. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz, 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bueno, gracias, hermanas y hermanos, como siempre,
por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. También nos pueden escuchar a través de Radio Paz 810.com. Y todos los hermanos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram, Liturgia y Música. Y como siempre, saludamos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en todas las emisoras que nos retransmiten a través del mundo. Así que un saludo afectuoso desde Puerto Rico en esta Cuaresma, ¿verdad? Que es motivo de penitencia y de reflexión. Así que ya discutiendo, ¿verdad? Esta segunda lectura de San Pablo a los Filipenses. Y nos dice que Cristo Jesús, nombrado al principio, en el medio y al final, constituye el motivo del himno. Dado que los filipenses son cristianos, quiere decir, dado que Cristo es el prototipo a cuya imagen están configurados, tienen la ineludible obligación de comportarse como Cristo. ¿Y cómo es el ejemplo de Cristo? Pues el himno comienza precisamente aludiendo sutilmente al contraste entre Adán, ¿verdad? El hombre que reivindicó ser como Dios y le desobedeció, y Cristo, el hombre nuevo que al orgullo y rebelión de Adán responde con la humildad y la obediencia al Padre. La actitud de Adán trajo fracaso y muerte, pero la actitud de Jesús trajo exaltación y vida. En estos trazos precisos, el himno define el despojamiento, la kenosis de Cristo. Él no reafirmó con arrogancia y orgullo su condición divina, sino que aceptó hacerse hombre, asumiendo con humildad la condición humana, para servir, para dar la vida, para revelar totalmente a los hombres el ser y el amor del Padre. No dejó de ser Dios, sino que aceptó abajarse hasta hacerse hombre, hacerse servidor de los hombres, para garantizar la vida nueva a los hombres. Así que ese abajamiento tomó formas de escándalo. Jesús aceptó una muerte infame, la muerte de cruz, para enseñarnos la suprema lección del servicio, del amor radical, de la entrega total hasta la muerte. Sin embargo, esa entrega completa a los planes del Padre no fue una pérdida ni un fracaso. La obediencia y la entrega de Cristo a los proyectos del Padre acabaron en resurrección y gloria, como consecuencia de su obediencia, de su amor, de su entrega. Dios hizo de él el Kyrios, Señor, nombre que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, sustituía al nombre impronunciable de Dios. Y la humanidad entera, que en este caso son los cielos, la tierra y los infiernos, le reconoce como el Señor que reina sobre toda la tierra y que preside la historia. Así que es obvia la llamada a esa humildad, a ese desprendimiento, a esa donación de la vida, la que Pablo hace aquí a los filipenses. Y a todos los creyentes, también el cristiano debe tener como ejemplo a ese Cristo, que es un siervo sufriente y humilde, que hace de su vida un don para todos. Ese camino no conducirá al aniquilamiento, sino a la gloria, a la vida plena. ¿Verdad? Y como siempre hemos dicho, hermanas y hermanos, Jesús vino a la tierra, se convirtió en hombre como nosotros, de carne y hueso, ¿verdad? Y estuvo con nosotros en el mundo, con un propósito que ya estaba escrito, porque Dios Padre lo envió hacia la tierra a cumplir ese propósito. Un propósito simple, pero lleno de amor, ¿verdad? Y era precisamente redimir nuestros pecados a través de la cruz y luego resucitar entre los muertos. Y precisamente, Jay, pues queremos que, ¿verdad?, que empecemos esa discusión de esta pasión del Señor según San Lucas. ¿Qué nos tienes por ahí? Queda algo aquí cortito, porque estas lecturas para este domingo de Ramos
San Pablo escribe hermosamente, pero aquí en ese himno que escribió San Pablo, la carta a los filipenses, canta a Cristo que se despojó de su grandeza y tomó la condición de esclavo. Qué frase hermosa, que hermoso habla Pablo, y que siempre la semana pasada dijo inclusive que él es capaz de dejar todo solamente para ganarse a Cristo, Eric. Sí mismo, Yaito, precisamente. Y fíjense, hermanas y hermanos, la muerte de Jesús ha de ser entendida en el contexto de lo que fue su vida. ¿Verdad? Desde muy pronto, pues Jesús se dio cuenta de que el Padre le llamaba a una misión, que es lo que estábamos hablando anteriormente, que era anunciar ese mundo nuevo, de justicia, de paz y de amor para todos los hombres. Para concretizar este proyecto, Jesús pasó por los caminos de Palestina, haciendo el bien y anunciando la proximidad de un mundo nuevo, de vida, de libertad, de paz y de amor para todos. Enseñó que Dios era amor y que no excluía a nadie, ni siquiera a los pecadores. Enseñó que los leprosos, los paralíticos, los ciegos, pues no debían ser marginados, pues no eran malditos de Dios. Enseñó que los pobres y los excluidos eran los preferidos de Dios y que aquellos que tenían un corazón más disponible para acoger el reino, y avisó a los ricos, ¿verdad? Los poderosos, los instalados, de que el egoísmo, el orgullo, la autosuficiencia, el individualismo solo podían conducir a la muerte. Así que, hermanos y hermanos, este proyecto liberador de Jesús entró en un conflicto, como era previsible, con el ambiente de egoísmo, de deseo, de opresión que dominaba el mundo. Las autoridades políticas y religiosas se sentían incómodas con la denuncia de Jesús. No estaban dispuestas a renunciar a esos mecanismos que le aseguraban poder, influencia, dominio, privilegios. No estaban dispuestos a arriesgar o a desinstalarse y a aceptarle esa conversión propuesta por Jesús. Por eso, prenderán a Jesús, le juzgarán, le condenarán y le clavarán en una cruz. Eso así. Sí, que la muerte de Jesús precisamente es esa consecuencia lógica de ese anuncio del reino. Y precisamente es el resultado de las tensiones y resistencias que la propuesta del reino provocó entre los que dominaban el mundo. Podemos también decir que la muerte de Jesús es la culminación de su vida. Es la afirmación última y por tanto la más radical y más auténtica, porque precisamente fue escrita con sangre, ¿verdad? De aquello que Jesús predicó con palabras y con gestos. El amor, la donación total, el servicio. Así que en la cruz vemos aparecer al hombre nuevo, el prototipo de hombre que ama radicalmente y que hace de su vida un don para todos. Porque ama, este hombre nuevo va a asumir como misión la lucha contra el pecado. Esto es contra todas las causas objetivas que generan miedo, injusticia, sufrimiento, explotación y muerte. Así la cruz mantiene el dinamismo de un mundo nuevo, el dinamismo, hermanas y hermanos, del reino. Hermoso por demás. Así que creo que es momento de, Jay, que nos lleves a un cántico para luego seguir discutiendo un poco más profundo sobre este Evangelio de Lucas. Pues gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 2. Hosana al Hijo de David, del padre Luis Espinosa, en México. Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos.
que el Señor, el Altísimo, es terrible y de toda la tierra Rey supremo. Hosana, Hosana, al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Fue el quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob su predilecto. Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Liturgia y música. Pues gracias, Tomás, Rinaldo. Quiero compartir con ustedes algo en cuanto al Evangelio, que está bien interesante, y la iglesia siempre nos dice, la iglesia es madre y maestra. Así que quiero compartir con ustedes que la antigua tradición de proclamar el Evangelio de la pasión y muerte de Jesucristo el domingo anterior a la Pascua se remonta a la época en la cual las celebraciones de la Semana Santa estaban reducidas al mínimo. Pero la finalidad de tal lectura es la de llevar a los oyentes a la contemplación del misterio de muerte que prepara la resurrección del Señor y que es, por lo tanto, la condición por la cual el creyente ha entrado en la vida nueva en Cristo. El uso de hacer esta larga lectura entre varios lectores sirve no solamente para hacer menos monótona la proclamación o para facilitar una escucha atenta, sino para hacer que la participación de los oyentes sea más emotiva, como si uno pudiera sentado escuchar lo que estaba sucediendo, exactamente lo que pasa Cristo en ese momento, esa sensación de que estamos presentes y que somos agentes y testigos lo que pasó allí Cristo. La liturgia de la iglesia todos los años proclama 2 veces los relatos completos de la pasión. Por ejemplo, el Domingo de Ramos, según los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y el Viernes Santo se hace la versión de Juan. Este año estamos trabajando con Lucas. Los 3 relatos sinópticos de la pasión son similares, pero no iguales. Por eso es bueno leer el texto de Lucas y vamos comparando los matices con Mateo y Marcos. Compartimos aquí 3 puntos que son de Lucas
Y en cuanto a preguntas para profundizar, como haría Rinaldo, con este bello relato. Una, la misericordia de Dios expresada en el perdón de Jesús para a sus propios verdugos. Eso se ve en Lucas capítulo 23, el versículo 34. Y la pregunta es, ¿descubro una vez más que Jesús perdona mis pecados y me abre a su misericordia? 2. La súplica humilde del llamado buen ladrón en Lucas capítulo 23, los versos 39 al 43. Me reconozco pecador y pido misericordia a Dios, el único que puede salvarme. Y por último, la confianza absoluta de Jesús en las manos del Padre. Esto lo vemos en Lucas capítulo 23, versículo 46. Busco crecer en confianza total en Dios en todos los momentos de mi vida, especialmente en los momentos de cruz y de dificultad. Verdaderamente cierto, Jay. Y fíjate, aquí hay unos datos interesantes, añadiendo a lo que tú acabas de decir, que son exclusivos de la versión precisamente de Lucas. Y el primero está bien interesante, y es que el relato de la institución de la Eucaristía, solo Lucas presenta a Jesús diciendo, haced esto en memoria mía. Y precisamente, pues esa expresión no quiere decir que los discípulos deban celebrar el ritual de la última cena y repetir las palabras de Jesús sobre el pan y sobre el vino, sino que sobre todo quiere decir que los discípulos deben repetir la entrega de Jesús, o sea, esa donación de la vida por amor. También solo Lucas pone en el contexto de la última cena la discusión acerca de cuál de los discípulos será el mayor y la respuesta de Jesús. Jesús avisa a los suyos que el mayor es aquel que sirve y presenta su propio ejemplo de una vida hecha servicio y don. Estas palabras fueron el testamento y animaron a los discípulos para que se hicieran de su vida un servicio a los hermanos, a ejemplo de Jesús. En el huerto de los olivos, solo Lucas hace referencia a la aparición de un ángel y al sudor de sangre. Esta escena acentúa, ¿verdad?, esa fragilidad humana de Jesús, que sin embargo no pone condiciones su sumisión, ¿verdad?, total a ese proyecto del Padre, y subraya la presencia de Dios, que no abandona en los momentos de prueba a aquellos que acogen en obediencia a su voluntad. También, interesantemente, en el relato de la pasión aparece la idea fundamental que transita por toda la obra de Lucas. Jesús es el Dios que vino a nuestro encuentro a fin de manifestar a todos los hombres con gestos concretos la bondad y la misericordia de Dios. Esa idea está presente en el gesto de curar al guardián herido por Pedro en el huerto de Getsemaní. Está también presente en las palabras de Jesús en la cruz. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Es desconcertante, ¿verdad?, el amor del Hijo de Dios que muere en la cruz pidiendo el perdón del Padre para sus asesinos. Está además presente en las palabras que Jesús dirige al ladrón que muere en cruz a su lado. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Es desconcertante, ¿verdad?, esa bondad de un Dios que hace de un asesino el primer santo canonizado de su iglesia. Fíjense qué interesante, que precisamente ahí en el Gólgota se fue el primer santo, ¿verdad?, que canonizó Jesús precisamente. Y aquí hay otro dato interesante sobre los evangelios sinópticos que hablan de Simón de Cirene llevando la cruz de Jesús. Sin embargo, solo Lucas refiere que Simón transporta la cruz detrás de Jesús. Este dato sirve a Lucas para presentar el modelo del discípulo. Es aquel que toma la cruz de Jesús y le sigue en su camino de entrega y de donación de la vida. Hermoso. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y que me siga. ¿Verdad? Y
Y esas palabras precisamente es la que tenemos que acatar en nuestra mente y nuestro corazón. Ajá. O sea, acogernos y abrazar esa cruz como venga, sin mirar para el lado. Y si podemos, que yo sé que siempre se puede, y el hermano no puede con su cruz, tenemos que hacer como el cirineo. Llevarla de nosotros en el lado derecho y en el izquierdo llevarla del hermano. Eso es así. Porque eso es precisamente lo que nos pide el Señor. Eso es así. O como dice el mismo Evangelio, que si alguien te pide que lo acompañes una distancia, acompáñalo 2. Ujú. Siempre da un poquito más de lo que se te Eso es pide. así. Así mismo. Eso es así. Bueno, hermanas y hermanos, siempre nos gusta compartir lo que nos tiene el Papa Francisco sobre el Evangelio. Jesús es nuestro amigo, nuestro hermano, el que nos ilumina en nuestro camino. Y así lo hemos acogido hoy. Esta es la primera palabra que quisiera deciros. Alegría. No seáis nunca hombres y mujeres tristes. Un cristiano jamás puede serlo. Sigamos a Jesús. Nosotros acompañamos, seguimos a Jesús, pero sobre todo sabemos que Él nos acompaña y nos carga sobre sus hombros. En esto reside nuestra alegría, la esperanza que hemos de llevar a este mundo nuestro. Y, por favor, no os dejéis robar la esperanza. He aquí la segunda palabra, cruz. Jesús entra en Jerusalén para morir en la cruz. Y es precisamente aquí donde resplandece su ser rey según Dios. Su trono regio es el madero de la cruz. ¿Por qué la cruz? Porque Jesús toma sobre sí el mal, la suciedad, el pecado del mundo, también el nuestro, el de todos nosotros, y lo lava con su sangre, con la misericordia, con el amor de Dios. Y esta es la tercera palabra, jóvenes. Un corazón joven, incluso a los 70, 80 años, es un corazón joven. Con Cristo el corazón nunca envejece. Los jóvenes deben decir al mundo, es bueno seguir a Jesús. Es bueno el mensaje de Jesús. Es bueno salir de uno mismo a las periferias del mundo y de la existencia para llevar a Jesús. 3 palabras, hermanos. Alegría, cruz, jóvenes. Y esto fue lo que dijo el Papa Francisco, ¿verdad? Sobre ese evangelio de la pasión el domingo de Ramos. Así que es momento, hermanas y hermanos, de pedir por todos nuestros hermanos enfermos, ¿verdad? Y abatidos. Jay. Gracias, Eric. Oremos por Hilda López, Vilma García, Teji Ruiz Guerrero en México, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili aquí en Mayagüez, Puerto Rico, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. También hablando de recuperación, pues pedimos oración por la recuperación de Jesús Rodríguez de allá de Camuy, que estuvo convaleciendo también, y de Jesús Atiles de allá en Nueva York, que también está convaleciendo, está enfermito, y papá Dios pues que nos lo siga bendiciendo. Amén. Orando. Así será. Qué bueno, y gracias, Eric y Tomás. Voy a aprovechar para hagamos la oración final, así que inclinemos nuestros rostros. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo, la humildad de nuestro Salvador. Concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar un día de su gloriosa resurrección. Amén. Bueno, hermanas y hermanos, en modo de resumen, la liturgia de este último domingo de Cuaresma nos invita a contemplar
a ese Dios que por amor bajó a nuestro encuentro, compartió nuestra humanidad, se hizo siervo de los hombres, se dejó matar para que el egoísmo y el pecado fuesen vencidos. La cruz que la liturgia de este domingo coloca en el horizonte próximo de Jesús nos presenta la lección suprema, el último paso de ese camino de vida nueva que en Jesús Dios nos propone, la donación de la vida por amor. Bueno, ya estamos finalizando nuestro programa y Jay, ¿con qué cántico nos despedimos? Pues terminamos el programa con el cántico número 5, Shalom, Osana, de coro Fátima y Tantán. Bueno, hermanas y hermanos, que el Señor los bendiga rica y abundantemente en este su programa Liturgia y música. Shalom, Osana, Shalom, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor, Shalom, Osana, Shalom, Los niños hebreos Shalom, con ramos de olivo aclamaban al Señor. Shalom, Osana, Shalom, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Osana, Shalom, los niños hebreos Shalom, tendiendo sus mantos aclamaban al Señor. Shalom, Osana, Shalom, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Osana, Shalom, con ellos nosotros Shalom, con palmas y ramos aclamamos al Señor. Shalom, Osana, Shalom, Osana, bendito el que viene en nombre del Señor. Shalom, Osana, Shalom, Osana.